Y además prefiero ese tipo de derivadas que hay que obtener. Ya no prefiero utilizar la regla de los 4 pasos, pero necesito justificar la forma en que las voy a obtener. Por lo tanto, únicamente vamos a ver la regla de los 4 pasos aplicando las funciones que irían del 1 al 10. Y según recuerdo, creo que ustedes me tienen que entregar de tarea los impares, ¿no? Así que aquí vemos los pares. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, díganme un problema par del 1 al 10. ¿El 8? 8. Bien. A ver. Déjenme ver cuál le escriben. Este sí. Bueno, entonces aplicando la definición, ¿no? Hay que obtener la primera derivada de f de x. ¿Y por qué tan difícil? Mentira, está bien sencillo esto, pero bueno, a ver. De todos modos no hay problema así muy difícil. F de x. Entonces, solución. Bueno, entonces tenemos que como paso 1 hay que incrementar la función, lo que implica tener y más delta y. Todo eso es igual a f de x más delta x. ¿Sí? Bien, una vez que tengo esto, ¿saben qué? Creo que sí había resuelto ya uno con ustedes. ¿O no? Creo que estábamos viendo uno. Bueno, tal vez fue con el otro grupo. A ver. Okay. Entonces, recuerden, nos fijamos ahora en la función que me están dando, que es un cociente o una función racional, ¿no? Para ser más formales. Y donde veamos la x, la cambiamos por este argumento, x más delta x. Así que tendría 1 entre 3 menos paréntesis x más delta x. Bueno, aquí no hay que hacer nada. Yo les indico que nunca desarrollen el denominador, ¿sí? Van a perder tiempo. Número 2, ahora es obtener el incremento que sufrió la función. Es decir, dejar el delta y. Y sabemos que esto está dado como la función incrementada f de x más delta x menos la función original, que es f de x. Sustituyendo, me estaría quedando 1 entre 3 menos paréntesis x más delta x menos 1 entre 3 menos x. Bueno, y aquí, pues, puedo efectuar de una vez el quebrado, ¿sí? La operación que me están indicando. Así que con ello tendría lo siguiente. Hay un denominador común que es el producto de los denominadores. Por lo tanto, sería 3 menos x más delta x multiplicado por 3 menos x. Y saben que ese denominador común se divide entre cada uno de los denominadores y se multiplica por el numerador respectivo. Así que eso, si ustedes lo ven bien, no es más que el producto cruzado, ¿no? Entre el denominador y el numerador contrario. De una vez lo voy a desarrollar y me quedaría 3 menos x. Luego hay un signo menos que cambiaría el signo de todo esto. Entonces sería menos 3. Y luego sería más x más delta x. Y con ello me doy cuenta que se anulan el 3, la x, y únicamente sobrevive delta x. Así que
Me estaría quedando como numerador delta X exclusivamente y abajo sigue quedando el producto, ¿no? De 3 menos paréntesis X más delta X que multiplica a 3 menos X. Bien. Siguiente paso. El tercero es, lo pueden ver de dos maneras, ¿sí? O dividen ambos miembros entre delta X o en su defecto se dan cuenta que este delta X que está multiplicando en el miembro derecho pasaría al otro lado dividiéndolo. Esa elección, ¿no? Yo lo voy a pasar dividiendo y con eso obtengo que delta Y en delta X va a ser igual a 1 en la parte de arriba, que multiplicaría, daría dividido entre el producto de 3 menos paréntesis X más delta X, todo eso multiplicado por 3 menos X. Bien, ya no hay nada que hacer, me voy al cuarto paso, que es la definición de derivada, ¿no? Aplicar la definición y' igual al límite cuando delta X tiende a 0 del cociente delta Y en delta X, que se obtuvo en el paso anterior, y sustituyendo la expresión me quedaría el límite cuando delta X tiende a 0 de 1 entre paréntesis 3 menos X más delta X por 3 menos X. Bueno, aquí tendría el límite de un cociente, es el cociente de los límites, pero el límite de una constante es ella misma, así que arriba sigue quedando un 1 y en la parte de abajo tendría el límite de un producto, es el producto de los límites, por lo tanto lo separo de una vez, límite cuando delta X tiende a 0 de 3 menos paréntesis de X más delta X por el límite cuando delta X tiende a 0 de 3 menos X. Sí alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Bueno, bien, entonces ahora evaluamos únicamente. Nada más que aquí se dan cuenta que el 3 menos X es independiente del delta X, no aparece ningún delta X. Por lo tanto, sería como si fuese una constante. Así que el límite de ello sigue siendo esto mismo. Mientras que aquí, cuando el delta X tiende a 0, ¿sí?, buscamos un delta X y lo anulamos, que sería este último. ¿Y qué es lo que me está quedando? Me quedaría 3 menos X más 0, pero X más 0 sigue siendo X, por lo tanto sería 3 menos X, que coincide con esto. Y con ello obtendría 1 entre paréntesis 3 menos X al cuadrado, ¿no? O lo desgloso más, si es que no lo ven. A ver qué me comentan. ¿Está bien? ¿Le tienen dudas? Ninguna duda, profe. ¿No? Bueno, bien. ¿Hay algún otro problema que les interese que resuelva? O me voy a dar, voy a demostrar unas reglas que nos van a permitir ya no estar empleando esto, ¿no? A ver qué pasó. ¿Puede ser el 10? El 10, bien. A ver. Ya escribieron esto para borrarlo, la parte izquierda. ¿O me espero? Un momento, por favor. Claro.
listo, profesor. Gracias. Bien, no hay de qué. Bien, el 10. Me está dando que f de x es igual al cociente de x más 1 entre x menos 1. Bueno, entonces solución. Bien, entonces partimos de incrementar la función, ¿no? Entonces me quedé que y más delta y es igual a f de x más delta x. Y ahora sustituyo la función que me están dando, pero en donde haya una x la cambio por este argumento. Así que esto me quedaría como x más delta x más 1 y abajo x más delta x menos 1. Bueno. Número 2. Dejo solo el incremento de la función, lo que implica pasar la y al otro lado, restando. Entonces me quedé que delta y va a ser igual a f de x más delta x menos f de x. Y sustituyendo el primer paso, aquí me quedaría x más delta x más 1 entre x más delta x menos 1. Todo eso menos f de x, que es la función original que me están dando. X más 1 entre x menos 1. Y pues aquí hacemos el álgebra, ¿no? Bien, entonces, efectuando el producto, es más de una vez lo voy a ir desarrollando. Esta x va a multiplicar a todos y cada uno de los términos que tengo aquí arriba. Entonces me quedaría x cuadrada más x delta x más 1. Digo más 1, más x. Luego sería el menos 1 multiplicando cada uno de estos, sería menos x menos delta x menos 1. Y luego este por cada uno de estos. Entonces sería menos. Hijo, voy a tener que borrar. Espérame. Aquí esta línea. Ahí donde está, sí, el menos x cuadrada. Menos x cuadrada menos x delta x y menos x. Menos x y luego menos x. ¿Qué es menos x? A ver, ya me crucé. Aquí es x cuadrada, x delta x, menos x. Ahí está. Y luego con el 1 sería menos x, menos delta x más 1. Y aquí iría el producto de x más delta x menos 1 multiplicado por x menos 1. Bien, veamos. Este se va con este. Este que tengo aquí se va con este. El x menos x aquí se va. Aquí este es delta x. Este 1 se va con este.
y están sobreviviendo. Este con este sería menos 2 delta X. Menos 2 delta con este. Me faltó cancelar algo. Aquí, a ver. Este se canceló con este, si era X. Sí. Ay, maestra. Como que esta debió irse, ¿verdad? Más X, ahí lo tengo. Luego, fue el menos X. Correcto, menos delta X. Menos delta X. Menos 1. X. X delta X. Menos X. Y por último, el X. Ah, ya, aquí me faltó un más X, miren. Ah, no. No, esperen. X más delta, X más 1, X menos 1. Entonces, X cuadrada, X delta, X más X menos X, menos delta, X menos 1. Con eso queda X cuadrada, X delta, X. Aquí se van las X y me quedaría menos delta X menos 1. Luego en el otro es X más delta X menos 1 multiplicado por X más 1. Sería X cuadrada más X delta X menos X menos X, no, más X más delta X más delta X menos 1. Entonces aquí me quedaría X cuadrada, X delta X, se van estas, me quedaría más delta X menos 1. Bien, pero hay que recordar que hay un signo negativo aquí afectando a este producto cruzado, ¿sí? Que es el que realicé aquí. Por lo tanto, aquí sería menos X cuadrada menos X delta X menos delta X más 1. Y con eso me doy cuenta que esta X se iría con esta. Esto se va con esto. Esto se reduce a tener menos 2X, que es lo que tengo allá. Y este 1, con este 1 se va. Bien, entonces nada más sobrevive este. ¿Están de acuerdo? Y en la parte de abajo estaría quedando X más delta X menos 1, que multiplica a X menos 1. Bien, ahí está. Y aquí pueden hacerlo de dos maneras. O este delta X que estaba aquí multiplicando, lo pasan dividiendo al miembro izquierdo, o en su defecto, dividen toda la igualdad, o sea, el miembro izquierdo y el miembro derecho entre delta X, da lo mismo. Entonces, este sería el tercer paso, entonces aquí lo voy a guardar. Y con eso me estaré quedando únicamente en la parte de abajo, sigue quedando X más delta X
menos 1 que multiplica a x menos 1 y arriba sería menos 2. Bien. Ya puedo borrar esta parte. Ya. Ya, bien. Entonces, bien, entonces tendría el límite de menos 2 entre el producto de x más delta x menos 1 que multiplica a x menos 1. Nuevamente tengo el límite de un cociente, es el cociente de los límites. Una constante es ella misma, tanto en la parte de arriba sería quedando menos 2, y en la parte de abajo nuevamente tendría el límite, pero de un producto. Ese es el producto de los límites, y más aún, ¿sí? Como el x menos 1 es independiente del delta x, fungiría como una constante, queda ella misma, y aquí, entonces me estaría quedando únicamente x menos 1 que multiplica a ese límite cuando delta x tiende a 0, de x más delta x menos 1. Por consiguiente, cuando el delta x tiende a 0, esta parte se anula y me quedaría únicamente el x menos 1 multiplicado por x menos 1. Eso lo que me da es x menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? A ver, ¿algún comentario, alguna duda? ¿Está comprensible o no? Ninguna duda, profe. Bueno, bien. ¿Hay algún otro problema que quieran o ya paso a lo que me había propuesto, ¿no? Llegar a ciertas fórmulas que nos van a servir? Yo digo que ya no sé los demás. Bueno, y yo creo que los demás, si no hablan, es porque están aceptando también, ¿no? Ah, correcto. Órale. Bien, ya puedo borrar esto, ¿verdad? Sí, profesor. No, sí puede. Bien. Entonces, consideremos la suma y diferencia de funciones. Tal como y igual a u más menos v.
Entonces, aplicando la regla, tenemos número 1. Tenemos la función incrementada, y más delta y, que saben que es igual a aplicar la función a la variable independiente incrementada. Bien. Y ahora nos fijamos que la función que nos están dando es una suma y diferencia, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, es lo de menos. Aquí me quedaría entonces, por un lado, déjenme ver, voy a meter un corchete. Bueno, aquí no es necesario, sino en el siguiente paso. Aquí simple y sencillamente lo puedo ver como U más delta U más menos V más delta V. ¿Sí? Es decir, tiene la misma forma. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces el siguiente paso va a ser obtener el incremento de la función, lo que significa que la y la pasamos al otro lado restando, ¿no? ¿Y quién es y? Pues es esta expresión. Entonces me quedaría que delta y va a ser igual a f de x más delta x menos f de x. En consecuencia, tendría la función incrementada que tengo en esta parte, en el paso 1, que es u más delta u más menos v más delta v, menos de la definición f de x, que es y. Así que esto es paréntesis u más menos v. Y procedemos a simplificar. ¿Sí? Entonces, voy a quitar paréntesis y corchete, y con eso obtendría lo siguiente. Sería u más delta u. Entonces sería más menos v y más menos delta v. Y luego menos u, y aquí aplico la ley de los signos. Menos por más me da menos, y menos por menos más, y quedaría v. Bueno, ahora veo que se eliminan o se agrupan, ¿no? Entonces, por un lado, esta u más u que tengo aquí se va con esta menos u. Y aquí, fíjense, aquí la v tiene signo más menos, mientras que aquí la v tiene signo menos más. Eso implica que si aquí esta es positiva, es decir, si estoy en la suma de funciones, aquí se eliminaría, ¿sí? Con la v. Y por otro lado, si yo estoy considerando una diferencia, aquí tendría el signo negativo y aquí el signo positivo, también se cancelan. Así que los términos que sobreviven vienen siendo el delta u y más menos el delta v. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, siguiente paso es dividir todo entre delta x, el incremento de la variable independiente. Esto es igual a tener entonces la diferencia que tengo aquí es f de x más delta x menos f de x, todo eso entre delta x. Pero ¿quién es esa diferencia? Bueno, lo que acabo de obtener acá. Así que sustituyendo, me quedaría delta u más menos delta v entre delta x. Y por supuesto sabemos que el denominador
va a dividir a todos y cada uno de los términos que tengan el numerador. Por lo tanto, separándolos, me quedaría delta U entre delta X más menos delta V entre delta X. Bien. Y por último, cuarto paso es aplicar la definición de derivada. Es decir, Y' es igual al límite cuando el delta X tiende a 0 del cociente delta Y en delta X. Pero ¿quién es delta Y en delta X? Ah, bueno, es esto. Así que lo sustituimos y me quedaría el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U en delta X más menos delta V en delta X. Y ya sé que el límite de una suma es la suma de los límites, o bien el límite de una diferencia es la diferencia de los límites. Así que esto lo puedo separar y me quedaría el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U en delta X más menos el límite cuando delta X tiende a 0 de delta V en delta X. Y esto que tienen aquí es la definición del límite, ¿sí? Aquí lo pueden ver, ¿sí? El límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y en delta X es Y'. Ah, bueno, pues aquí tengo el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U en delta X, pues es U', ¿sí? Con la notación de Lagrange. Luego más menos el límite cuando delta X tiende a 0 de delta V entre delta X es V'. Entonces, esa formulita pues ya la podríamos usar, ¿no? Ya sin aplicar la regla de los 4 pasos. Ahora viene el del producto y el del cociente, ¿no? Entonces, no sé si quieran anotar o ya puedo borrar y me sigo con el producto. Un momento, por favor. Bien. Profe, ¿me podrías repetir otra vez por qué es su prima y V'? Ajá, sí, porque si te das cuenta, la definición de derivada, siempre tengan presente la definición de derivada, ¿sí? Yo he estado utilizando la notación de Lagrange, se los dije, ¿no? Desde el principio, pero puede ser la de Leibniz, que es la más usual, ¿no? Es lo de menos, ¿sí? Y sabemos que la definición de derivada no es más que el límite cuando la variable, el incremento de la variable independiente tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. Esa es la definición, ¿sí? Pero si ustedes recuerdan, y aquí lo vemos, ¿sí? La diferencia que tengo aquí de la función incrementada menos la función original, yo la puedo representar como delta y, ¿sí? Por eso, esto es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y en delta x. Y se dan cuenta que la prima se la estoy aplicando a la variable que va en el numerador de los incrementos, ¿sí? Es decir, y' no es más que este límite de delta y en delta x, ¿sí? Ah, bueno, pues si yo tengo aquí el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u en delta x, pues eso tiene que ser u'. Ok. Y lo mismo para la v, ¿sí? Aquí aparece la v como numerador, ¿no? Dentro del incremento, Sí. entonces sería v'. Ok. Gracias, profe. No, no hay de qué.
Ustedes me indican, cuando terminen. Listo, profesor. Gracias. Vale. Ahora. Bien, entonces ahora mejor. Ahora sí. Entonces. Ahora consideremos consideremos la derivada de un producto de funciones. Tal como y igual a U por V. Bien. ¿Se sigue viendo todavía el pulmón? Porque creo que ya se está... Sí, se ve. Bien. Ustedes me dicen, ¿no? Para poder cambiar. Okay. Bien, entonces, nuevamente, aplicamos, ¿no? Primero es la función incremental. Y se los estoy repitiendo para ver si se les va grabando, ¿sí? Esto es igual. Y ya saben, ¿sí? Como es un producto de funciones, aquí debe haber un producto en el cual serían las funciones incrementales de U y V. O sea, U más delta U multiplicado por V más delta V. Número 2. Obtenemos el incremento de la función. Delta Y es igual
a f de x más delta x menos f de x. Y ahora sustituimos la función incrementada y la función original. Entonces quedaría u más delta u multiplicado por v más delta v menos u por v. Desarrollamos. Entonces, desarrollando me quedaría u por v. Entonces sería más u por delta v más v por delta u más delta u por delta v menos u por v. Y de aquí podemos cancelar el producto u por v. Y sobreviven los términos u por delta v más v delta u más el producto de incrementos delta u por delta v. Bueno, ya no se puede hacer algo más. Nos vamos al tercero. Y aquí es formar el cociente, ¿no? Delta y en delta x. Lo que implica dividir todo entre delta x. Quedaría u delta v más v delta u más delta u delta v entre delta x. Y asociamos, ¿no? Teniendo en cuenta que el denominador divide a todos y cada uno de los términos de la parte del numerador. Con esto sería igual. Bueno, y asocio el delta x, lo voy a asociar con los deltas que tengo en la parte de arriba, ¿sí? Entonces me quedaría u por delta v, perdón, delta v en delta x más v por delta u entre delta x más, y aquí el delta x lo puedo asociar con cualquiera de estos dos, no hay ningún problema, ¿sí? Lo voy a asociar con el primero. Sería delta u en delta x por el delta v. Ahí está. Bueno, entonces ya no hay nada que hacer. Nos vamos al cuarto paso, que es ya la definición de derivada. Es decir, y' igual al límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto que tengo aquí, que sería u por delta v, perdón, v en delta x más v delta u en delta x más delta u entre delta x por delta v. Y sabemos que el límite de una suma es la suma de los límites. Y además, como u y v son independientes del delta x, pueden salir como si fueran constantes y me quedaría u que multiplica al límite cuando delta x tiende a 0 de delta v en delta x. Luego más v que multiplica al límite cuando delta x tiende a 0 de delta u en delta x más, y aquí tendría que aplicar el límite a un producto, ¿sí? Por lo tanto es el producto de los límites, así que separándolo me quedaría el límite cuando delta x tiende a 0 de delta u en delta x por el límite cuando delta x tiende a u, perdón, tiende a 0 de delta v. Bueno, pero aquí por definición el límite cuando delta x tiende a 0 de delta v delta x es la derivada de v, así que aquí quedaría el producto de u por v prima. Luego más, ¿sí? Ahora quedaría v que multiplica al límite cuando delta x tiende a 0 de delta u en delta x, pero eso es u prima, más
Y aquí, con el detalle, aquí tenemos un número finito porque tenemos la derivada de u prima, ¿sí? Ya que asocié la x con delta u. Entonces, es la definición de la derivada de u prima, que es un número finito. Pero, ojo, aquí, esto está relacionado con la continuidad, que aquí realmente no vimos, ¿sí? Sí, lo único que más les llegué a decir es que una función más bien, una función continua, no necesariamente es derivable, ¿sí? Sin embargo, toda función derivable es continua. Bien, eso surge de la noción que se supone, o al menos supongo, ¿no?, que deben tener sobre lo que les enseñaron en el bachillerato. No sé si llegaron a ver cuáles son las condiciones de continuidad de una función. ¿Alguien lo recuerda? De hecho, se las daban como 3 condiciones, ¿no? O al menos a mí me tocó que me las dieran así, de esa manera. Actualmente ya nada más es una, ¿no? ¿La recuerdan? No. ¿O no la vieron? Yo no la vi, profesor. Bueno, no hay ningún problema. Miren, anteriormente nos decían que para que una función fuese continua debía satisfacer 3 condiciones. La número 1 es que la función debería estar definida en el punto donde estamos analizando, ¿sí? Esa era la primera condición. La segunda condición, ¿sí?, era tener en cuenta que el límite, cuando x tiende a x0, ¿sí?, de f de x exista. Y tercera condición es que el límite, cuando la x tiende a x sub 0, de f de x, esto sea igual a f de x sub 0, ¿sí? O sea, se unen estos dos. Actualmente, debido a este hecho, ¿sí?, se considera que, por definición de continuidad, esta expresión únicamente, la tercera condición, cuando se satisface esto, significa que es continuo y punto. ¿Sí? Bien, pues de aquí justifica aquello por el siguiente motivo. Siempre recordando que el límite de una constante es ella misma. Así que están de acuerdo que, déjenme borrar esto para expresar esta forma, perdón, utilizar esa condición de la siguiente manera. Entonces, tenía el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a f de x sub 0. ¿Sí? Bien. Aquí lo único que hacemos es que esto yo lo podría ver bien como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sub 0. No pasa nada. Sigue siendo lo mismo porque recuerden que el límite de una constante es ella misma. Pues entonces, si yo obvio este resultado y nada más trabajo con la igualdad, que está, digamos, hasta el extremo derecho del otro miembro, esto lo puedo pasar hacia acá y me quedaría el límite cuando la x tiende a x sub 0 de, por un lado me quedaría f de x menos el límite cuando la x tiende a x sub 0 de f de x sub 0. ¿Sí? Bien, pero esto es igual a ¿quién? ¿A quién sería igual esa diferencia? Estoy pasando nada más esto, el miembro derecho, al miembro izquierdo. Ahí está. Entonces, ¿qué me queda en este lado? Si estoy haciendo eso.
¿No lo pueden ver? Pues es cero, ¿no? Estoy sumando a ambos lados el inverso aditivo de esto. El inverso aditivo es menos. Así que este límite positivo con el menos que pondría aquí sería cero. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pero ahora, por propiedades del límite, yo sé que el límite de esta diferencia lo puedo ver como, más bien aquí tengo diferencia de límites, ¿no? Lo puedo ver como el límite de una diferencia. Entonces me quedaría el límite y debido a que aquí estaría formando esto, límite cuando f de, no, perdón, f de x menos f de x sub 0. ¿Sí? ¿No puedo ver esto cuando x tiende a x sub 0? ¿Sí? Esto a su vez no es más que considerar el límite, pero aquí está el detalle. Aquí esto, f de x, lo puedo ver como f de x sub 0 más delta x menos f de x sub 0. ¿Se acuerdan que con un cambio de variable yo pasaba de la definición antigua, que estaba formada por esto, a la definición moderna? ¿Qué es esto? ¿Sí? Bien, y por lo tanto aquí, en lugar de ser x tendiendo a x sub 0, aquí sería cuando la diferencia, o sea, delta x, tiende a 0. ¿Sí? Esto es igual con 0. ¿Pero quién es esto? Esto es delta y, por, digo, el paso en la segunda condición de la regla. ¿Sí? Así que realmente lo que estoy considerando es el hecho de que el límite, cuando delta x tiende a 0, de cualquier incremento, por ejemplo, delta y, para este caso, ¿sí? Es 0. Pues aquí tengo el límite cuando delta x tiende a 0 de delta v, así que esto lo anula. Bueno, se hace 0. Y sabemos que cualquier cantidad finita, como lo es u', que tengo aquí, multiplicado por 0, sigue siendo 0. Y la suma de cualquier número con 0 es esa suma. Así que me estaría quedando u por v' más v por u', que es la regla para la derivada de un producto que ya conocían. ¿Sí? Pero todo esto lo justifican, ¿no? De esa forma. Entonces, les digo, es para que no crean que a alguien se le ocurrió y ya no, todo está justificado. Bueno, puedo borrar esta parte para irme ahora al del cociente. Pero están anotando, ¿verdad? Bueno, a ver, ustedes me indican, ¿no?
Ujú. Bueno, nadie se opone por lo que veo. Bien. Listo, profesor. Correcto. Gracias. Entonces aquí vamos a borrar esto. Finalmente, consideremos la derivada. La derivada de un cociente. Cociente tal como y igual a u sobre v. Entonces, dos puntos. Paso número 1, incrementamos la función. Sería y más delta y es igual a, bueno, primero voy a poner la expresión general para que no se les olvide. X más delta x. Y ahora sí, me fijo en la función que me están dando, que es un cociente, y a la variable le doy su incremento respectivo, ¿no? Entonces me quedaría u más delta u entre v más delta v. El paso número 2 es obtener el incremento de la función. Esta es la función incrementada, todo esto. Ahora el incremento de la función es el delta y, lo que implica deshacerse de esta y pasándolo al otro lado. Y esto no es más que la función incrementada f de x más delta x menos el y, pero y viene siendo f de x. Entonces sería f de x. Y ahora sí, sustituimos. La f de x más delta x viene siendo el paso anterior. Es u más delta u entre v más delta v menos f de x, que es y. Así que sería u sobre v. Y hacemos de una vez el producto cruzado, ¿no? Para simplificar. Entonces me quedaría u por v más uv por delta u. Luego sería menos u que multiplica cada uno de los términos. O sea, serían negativos. Sería menos u por delta v menos u por delta v. U por delta... No, es que menos u por v menos u por delta v. Ajá, correcto. Todo eso dividido entre el producto de v que multiplica a v más delta v. De aquí nos damos cuenta que u por v se eliminan y esto se reduce a tener el cociente de v por delta u más, no, menos u por delta v. Entonces entre v que multiplica a v más delta v. Ahí está. Ahora paso número 3. Dividimos entre delta x toda la igualdad. Entonces, número 3, el delta y lo dividimos entre delta x, pero como delta y viene siendo todo esto, entonces lo pondría de esta forma. Creo que lo voy a bajar un poquito más, espérenme. Chirro. 3, entonces sería delta y en delta x, eso es igual a tener en cuenta el f de x más delta x menos f de x, todo eso dividido entre delta x. Así que esto es igual a tener
el cociente que tengo aquí, que es V delta U menos U por delta V. Todo eso dividido entre V por V más delta V. Y todo ello dividido entre delta X. Y ahora, aplicando la ley del sándwich, ¿sí? Y asociando, el delta X lo voy a asociar con los deltas, no con la U y la V. Entonces, esto lo puedo ver como lo siguiente. Me quedaría el cociente y la ley del sándwich indica que esto pasaría afectando la parte de arriba, en donde quedaría V por delta U entre delta X menos U por delta V en delta X. Todo eso dividido entre V por V más delta V. Ahí está. Y por último, espérenme, yo creo que voy a cambiar porque ya no me siento bien con eso. No negro. Bien. Entonces, el último ya es obtener la derivada, ¿no? Y' va a ser igual, por definición, al límite cuando delta X tiende a 0 del cociente delta Y en delta X. ¿Sí? Sustituyendo, esto me estaría quedando como el límite cuando delta X tiende a 0 del cociente V delta U en delta X menos U por delta V en delta X. Y todo eso entre V que multiplica a V más delta V. Bien, y nuevamente aplico la regla de que tengo el límite de un cociente, es el cociente de los límites. Así que aplico el límite a cada parte, al numerador y al denominador. Pero teniendo ya de una vez en cuenta que en la parte de arriba tengo el límite de una diferencia, es la diferencia de los límites. Y en la parte de abajo tendría el límite de un producto, es el producto de los límites. O sea, de una vez lo separo y con eso estaré quedando lo siguiente. Como la U y la V son independientes del delta X, pueden salir como constantes y me quedaría V que multiplica al límite cuando delta X tiende a 0 de delta U en delta X menos U que multiplica al límite cuando delta X tiende a 0 de delta V en delta X. Todo eso dividido entre el límite cuando delta X tiende a 0 de V por el límite cuando delta X tiende a 0 de V más delta V. ¿Sí? Y más aún aquí tendría el límite de una suma de la suma de los límites. No, bueno, es lo de menos ya. Aquí. Y ahora sí, empiezo a evaluar. Ya sé que por definición, el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U en delta X no es más que U'. Así que me estaría quedando V por U', ¿sí? Para el primer término que tengo aquí. Luego es menos U que multiplica al límite cuando delta X tiende a 0 de delta V en delta X. Pero esto es la definición de derivada de V. Abajo me quedaría el límite cuando delta X tiende a 0 de V, pero como esta funge como una constante ya que es independiente de algún delta, sigue siendo V, ¿sí? Y aquí cuando tomo el límite cuando delta X tiende a 0, sabemos que por la continuidad que ya previamente les hice saber, ¿sí? Cómo se demuestra, digo, no fue una demostración así formal, ¿no? Porque no la escribí bien, ¿sí? O sea, me salté sobre todo la redacción, ¿sí? Entonces sabemos que el límite cuando delta X tiende a 0 de delta V, eso es 0 por efectos de continuidad y me estaría quedando únicamente V.
¿sí? Y el límite de v sigue siendo v, así que v por v me da v cuadrada. Entonces, ahí está la fórmula para obtener la derivada de un cociente. ¿Sí? Ya obtuvimos la de un producto, que creo ya la borré, y la de un cociente, la de la suma y la de la diferencia. Y podría obtener otras, ¿no? Como de ejemplo, una potencia a otra potencia. Pero ahí sí hay que talacharle mucho más, ¿no? Y hay que saber algo de series. En particular el teorema de Newton. Bueno, entonces, como ven, la regla de los 4 pasos justifica cualquier derivada que obtengan, ¿sí? Y si ya tienen las fórmulas para derivar un producto, una diferencia, o suma o un cociente, pues se facilitan las cosas, ¿no? Bien, entonces yo lo que voy a hacer, si nos da tiempo, sí. Miren, si a ustedes les dan y igual a x a la n, ¿ya sabrían cuál es su derivada o no? Sería m por x a la m. Es n, x a la n. ¿Sería quién? ¿Y prima? N, la potencia, Ajá. por ¿Sí? la derivada de x. Por la derivada de x. A ver. ¿Así? ¿X prima? ¿Sí, no? No. A ver, ¿quién más? O sea, a ver, dime la completa. M. Correcto. Así es. ¿Les gustaría saber cómo? No, pero para me tomaría un poquito más de tiempo. ¿Cómo sale esto? Aquí hay que utilizar el teorema del binomio, ¿no? O teorema de Newton. Lo dejaría para la siguiente. Ahorita déjenme hacer rápidamente, por ejemplo, el de un exponencial en general, y de ahí sale el exponencial que conocemos, ¿no? La base de los logaritmos naturales. De ahí sale inmediatamente. Y la de un logaritmo, por ejemplo. ¿Les parece? Y dejamos esta para la siguiente clase junto con los senos y cosenos. Y si quieren, también los hiperbólicos, ¿no? Y ya con eso, ahora sí, empezamos a resolver todo lo demás. Sí, está bien, profe. Sí, bueno, voy a empezar. Bueno, pero ya, ¿ya anotaron? ¿O van a anotar apenas? Ya, profesor. ¿Ya? Bien. Generalmente en los libros no dan de los exponenciales y logaritmos, ¿no? Pero no es más que pura álgebra también. Entonces, por ejemplo, vamos a obtener la derivada por medio de la definición de, digamos, a la x. ¿Sí? O sea, una función exponencial, ¿no? Donde la a tiene que ser distinto de 0, distinto de 0 y de 1. ¿Sí? Bien. Solución. Entonces, con la regla de los 4 pasos, ¿qué haría? Primer paso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Incrementar la función y más delta y igual a f de x más delta x. Y ahora, fijándome en la función, es una función exponencial de la forma a la x, pero en donde vaya la x lo cambio por este argumento, que sería x más delta x. Luego, segundo paso, voy a conocer el incremento de la función. Eso implica en un todo que a f de x más delta x, que es la función incremental, le voy a restar la función original. Así que sustituyendo, la función incrementada es a la x más delta x menos f de x, que es a la x. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Pero ahora aplicando ley de potencias,
¿sí? Me doy cuenta que esto lo puedo ver como a la x que multiplica a la delta x menos 1. ¿Están de acuerdo? Factoricé. Para empezar, apliqué el hecho de que cuando tienen a la a más b, ¿sí? Esto no es más que, perdón, a la a, ¿sí? Y multiplicando a la b. Ya que recuerden que cuando es la misma base se suman los exponentes, ¿no? Entonces, de ahí surge esta expresión, ¿no? Una vez que lo separo el a la x, a la x por a la delta x menos a la x, lo único que hago es que me doy cuenta que hay un factor común, que es el a la x, lo factorizo y me queda esto. ¿Está bien? Sí. Bueno. Bien, entonces aquí no hay nada que hacer, nos vamos al tercer paso. Tercer paso sería dividir el incremento de la función entre el incremento de la variable independiente. Esto implica tener a la x que multiplica a la delta x menos 1 entre delta x. ¿Sí? Y bueno, yo creo que aquí es donde voy a hacer la sustitución para a lo último, aplicar el límite, ¿no? O sea, la definición de derivada. Entonces aquí hay que trabajar con lo siguiente, con lo que tenemos dentro del paréntesis y el denominador. A la x lo podemos sacar fuera, es decir, para que se vea mejor, sería a la x que va a multiplicar a esto, a la delta x menos 1 entre delta x. Y lo que voy a hacer es un cambio de variable. Entonces sea, y le voy a llamar, digamos, que a ver qué letra te gusta, compañera. ¿Quién me respondió ahorita? Yo. A ver, dime qué letra quieres que utilice. La T. La T. Uh-huh. T. T es igual, y va a ser el numerador que tengo acá. Es a la delta x menos 1. Lo que voy a hacer es despejar el delta x para poderlo sustituir acá, ¿sí? Entonces, haciéndolo, me quedaría menos 1, primero lo debo pasar sumando. Y luego, para poder bajar esto, tengo que aplicar el logaritmo. Y voy a aplicar el logaritmo natural. Entonces, con eso, me quedaría que delta x por el logaritmo natural de a va a ser igual al logaritmo natural de t más 1. ¿Están de acuerdo? Y de esto último, tendría que el delta x, entonces lo puedo ver como un cociente, ¿no? Por un lado del logaritmo natural de t más 1 entre el logaritmo natural de a. ¿Va bien? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces ahora sí, sustituyendo todo esto en, aquí le voy a llamar asterisco, ¿no? En asterisco tendría lo siguiente, que asterisco va a ser igual a tener a la x que va a multiplicar a lo siguiente. Es un cociente. En la parte de arriba, a la delta x menos 1, le estoy llamando t. Ahí está, t. Y en la parte de abajo, delta x, lo estoy despejando y me queda como logaritmo natural de 1 más t. Recuerden que conmutan, ¿no? Entonces lo estoy poniendo de esta manera, entre el logaritmo natural de a. Así que aplicando ley del sándwich, esto lo podría ver como a la x por el logaritmo natural de a y todo eso que multiplica a t entre el logaritmo natural de 1 más t. ¿Están de acuerdo?
Bien. Y ahora sí, ya no tengo que hacer nada más. Ya está todo simplificado. Ahora voy al cuarto paso, que es tomar la derivada, y', que por definición es el límite. Le estoy poniendo y' porque a la función la renombré con y, ¿no? Y igual a la x. Si hubiera sido u, pues aquí sería u', ¿no? Entonces, abusado con eso. Entonces sería y' igual al límite cuando la delta x tiende a 0 de delta y en delta x. Y sustituyendo, quedaría el límite cuando la delta x tiende a 0 de todo esto que tengo aquí, que sería a la x por el logaritmo natural de a, y todo ello multiplicado por el cociente t entre el logaritmo natural de 1 más t. Y como a la x y el logaritmo natural de a son independientes del delta, ¿sí? Eso lo puedo en un momento dado sacar, ¿sí? Entonces, perdón, pero aquí hay una cosa, también hay que cambiar ese, bueno, sí, bien. Cuando la delta x tiende a 0, la t hacia dónde va a tender. Aquí lo pueden ver. Si sustituyen delta x por 0, porque es a donde tiende, aquí me quedaría a la 0. ¿Y a la 0 cuánto vale? Ya que la a estamos diciendo que es distinta de 0 y de 1. ¿A dónde tiende a la 0? ¿O qué valor tomaría a la 0? ¿No? 1. Cualquier número distinto de 0 y 1, ¿sí? Elevado a la 0 va a ser 1 siempre, ¿sí? Por lo tanto, me quedaría que la t va a tomar el valor de 1 menos 1, o sea, de 0. Así que aquí en lugar de delta x sería ahora, porque ya estoy introduciendo el cambio de variable, sería t, con t tendiendo a 0. Así que como a la x y logaritmo de a son independientes del delta o de t, ¿sí? Pueden salir como constantes y me quedaría a la x por el logaritmo natural de a, y todo eso multiplicado por el límite cuando la t tiende a 0 de el cociente t entre el logaritmo natural de 1 más t. Pero aquí por ley del sándwich, pero ahora aplicado en forma inversa, lo podría ver de la siguiente manera. A la x por el logaritmo natural de a, todo eso por el límite cuando la t tiende a 0 de 1 entre 1 sobre t, que multiplica el logaritmo natural de 1 más t. ¿Sí? Y ahora, por propiedad de logaritmos, 1 sobre t lo puedo subir. Y me quedaría a la x por el logaritmo natural de a, y todo eso por el límite cuando la t tiende a 0 de sería espérenme. Bueno, el límite se está aplicando tanto arriba como abajo, ¿no? Pero ya saben que el límite de una constante es ella misma, me quedaría un 1. Aquí sigue funcionando, nada más el límite se estaría aplicando entonces a la parte de abajo, ¿sí? Que sería el logaritmo natural de 1 más t, todo eso elevado a la 1 sobre t. Pero esto ya sabemos cuánto vale, ¿sí? Ese límite. Claro, primero hay que hacer el cambio. ¿Sí? Vamos a verlo. A la x por el logaritmo natural de a. Y recuerden, el límite que estaría afectando al denominador, el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite, se intercambian, ¿sí? Entonces me estaría quedando 1 arriba, aquí me quedaría el logaritmo natural de el límite cuando la t tiende a 0 de 1 más t elevado a la 1 sobre t. Pero ¿saben que ese límite que está adentro es e? ¿Sí o no? La base de los exponentes, de los logaritmos naturales. Así que esto es igual a la x por el logaritmo natural de a, que multiplica a 1 entre el logaritmo natural de e.
Y el logaritmo natural de E vale 1, así que 1 entre 1 me da 1 y 1 por cualquier cosa me da esa cosa. Así que esta es la derivada de la función y igual a la x. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Entonces, no, pues ya nos pasamos. Bien, en la siguiente sigo con el del logaritmo, el del x a la n, ¿no? Senos y cosenos, ¿no? Y ya empezamos después a derivar, ¿sí? Previamente resolver los problemas que van del 11 al 19, en donde hay que encontrar la pendiente y la recta tangente. De hecho, debería ser la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Pero ya no derivando con la regla de los 4 pasos, sino que aplicando las reglas, ¿no? Punto. Entonces, si no hay duda, aquí le dejamos y nos vemos el viernes. Gracias, profesor. Hasta luego. No hay de qué. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen día. Nos vemos, profesor. Sí, hasta luego.